Bueno, les dejé un artículo que es de Turing, que se llama Chess, ajedrez, y voy a hablar un poco de eso. Y es un artículo muy importante porque, bueno, para la mayoría de nosotros que, pues por estar en ciencias sabemos quién fue Turing, y bueno, y si no estuvieron en ciencias, a lo mejor hasta vieron una película que se hizo sobre él. Turing es muy importante porque, eh, pues, aunque era matemático, se dedicó a toda esta parte de cómputo inicialmente cuando quiso resolver el problema de la máquina Enigma que tenían los nazis, que codificaba los mensajes, ¿no? Ahora, hay que decir que hay mucha gente que no lo sabe porque no lo dicen, pero creo que había un grupo de checoslovacos, no sé si eran checoslovacos, creo que sí, que 10 años antes ya estaban trabajando en contra la máquina Enigma. Es decir, antes incluso de empezar la guerra, ya había mensajes cifrados y los querían descifrar. Y entonces hay una serie de científicos y matemáticos que finalmente trabajaban para los militares en Checoslovaquia y demás, que trabajaron mucho para tratar de resolver el problema de la máquina Enigma y de codificar los mensajes nazis, ¿no? Nada más como, bueno, Turing fue sin duda uno de los más importantes y además fue el que promovió esta idea y generó las primeras computadoras, valga la expresión, que finalmente podían más o menos programarse por hardware, o sea, apretando interruptores y resolver algunos problemillas, ¿no? Pero desde luego que en la época de Turing nada que ver con ni siquiera máquinas de 8 bits ni nada, ¿no? O sea, era otra cosa, ¿no? Hay que decir que la máquina Enigma eh, tenía muchas virtudes. Una de ellas es que cuando para cifrar un mensaje no, no había una equivalencia siempre que era la misma de las letras. Si pone una A, podría aparecer una, no sé, una T, pero de acuerdo a cierta clave. Entonces, de acuerdo a la clave, nunca se podía, vamos, no era nada fácil resolverlo, ¿no? Eran 4 discos. Hay toda una historia atrás de la máquina Enigma y y Turing pues, trabajó mucho en eso y se dice que gracias a sus contribuciones en la criptografía logró que la Segunda Guerra Mundial se terminara un par de años antes, porque los mensajes alemanes se decodificaron antes. Cabe también decir que los mensajes alemanes bueno, tenían una contraseña y qué sé yo, pero los aliados, es decir, el grupo que estaba contra los nazis, los países contra los nazis, entre ellos, pues desde luego Inglaterra, que era donde estaba Turing, habían logrado no solamente descifrar algunos mensajes, sino saber quiénes los mandaban, es decir, sabían quiénes eran pues los que escribían los mensajes, porque como tenían una contraseña y la habían podido decodificar, había contraseñas que se repetían. Y entonces el mejor sistema de criptografía puede ser batido por una ingeniería social, ¿no? Por ejemplo, uno de los alemanes que mandaba mensajes, su contraseña era el nombre de su novia. Entonces, el nombre de una mujer o de su esposa o algo así. Entonces, a sabiendas de dónde podía venir el mensaje, usaban esa contraseña y muchas veces descifraban más rápido los mensajes, ¿no? Es decir, que con la ingeniería social podían a veces resolver más fácil el problema que el problema básico de la criptografía, ¿no? Por ejemplo, la clave más usada en Estados Unidos creo que es Batman, ¿no? La contraseña más usada es Batman, ¿no? Desde luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo el mundo la usa y demás, ¿no? Entonces son las más usadas. Entonces muchas veces la ingeniería social resuelve más rápido los problemas, pero bueno. Turing escribió este artículo y no solamente habla de cómo se podría escribir un programa que jugase al ajedrez, de hecho describió un algoritmo de un programa eventual que existiría cuando existieran las máquinas con la memoria suficiente, al que llamó Turochamp. Bueno, obviamente en ese entonces no había ninguna máquina que pudiese hacer eso, porque ni siquiera había suficiente memoria, ¿no?
Entonces Turing ejecutaba el algoritmo instrucción por instrucción, el que se había inventado de manera humana, y actuaba como el procesador de la computadora siguiendo las instrucciones, una por una en papel. ¿Sí? Y este proceso podía llevarle al que lo hiciera, en este caso Turing, como media hora por jugada. Se conoce una sola partida con esta computadora de papel, en donde la máquina perdió contra un colega de Turing. De hecho, en las conclusiones de la partida, Turing indica que su programa juega muy mal. Turing, en su artículo del 53, que es el que les dejé a leer, comienza planteando la siguiente pregunta. ¿Puede una máquina jugar al ajedrez? Y entonces hace una serie de subpreguntas que son las siguientes. ¿Puede una máquina obedecer las reglas del ajedrez, por ejemplo? Una que haga movimientos legales al azar, o bien que pueda decirnos si una jugada es legal o no. O B, ¿puede una máquina resolver problemas de ajedrez, por ejemplo, decir si una posición lleva el mate forzado por parte de las blancas en los siguientes 3 movimientos? C, ¿puede una máquina jugar a un nivel razonable de ajedrez, es decir, dada una posición en el tablero, después de 2 o 3 minutos de cálculo, podría ser una jugada legal razonablemente buena? Y puede una máquina no solo jugar al ajedrez, sino además mejorar su juego a partir de la experiencia adquirida en partidas pasadas. Esas preguntas, ¿no? Ya de por sí son interesantes en términos de ajedrez, pero también Turing se pregunta, ¿puede hacerse una máquina que pudiese contestar preguntas de los seres humanos en donde las respuestas de la máquina fuesen indistinguibles de las que pueden contestar las personas? Lo cual ya está planteando un poquito pues, la prueba de Turing, ¿no? Y va más allá. ¿Pueden las máquinas tener sentimientos como los que tenemos los seres humanos? Es decir, Turing era sin duda, era pues, un precursor, era un pionero del cómputo, ¿eh? Y hay que reconocer que estaba muy adelantado a su época, ¿no? Por ejemplo, las preguntas A y B que son, ¿puede una máquina obedecer las reglas del ajedrez, por ejemplo? Una que haga movimientos legales al azar, o bien que puede decirnos si una jugada es legal o no. Bueno, dice Turing que la pregunta A ciertamente puede hacerse, ¿no? Si no se ha hecho, dice Turing, es que hay mejores cosas que hacer. Pero claro, estamos hablando de una época donde nadie tenía computadoras, ¿no? Después se preguntaba, ¿no? ¿Puede una máquina resolver problemas de ajedrez, por ejemplo, decir si una posición lleva el mate forzado? ¿Sí? Pues dice, seguro se puede hacer. Pero de nuevo dice, si no se ha hecho es porque probablemente hay mejores cosas en que invertir el tiempo, ¿no? Ahora, la pregunta C dice, ¿puede una máquina jugar un nivel razonable de ajedrez? Es decir, dada una posición, después de 2 o 3 minutos de cálculo, ¿podría ser una jugada legal razonablemente buena? Eso es más interesante. Dice, seguramente sí es su respuesta, pero para tener un nivel estándar de juego se requiere que exista una máquina más compleja y más ingeniosa que el propio diseñador. Esta respuesta de Turing en realidad es falsa, porque hoy en día los programas que juegan muy bien al ajedrez están escritos por programadores que probablemente juegan mucho peor que sus propias creaciones. Entonces, no se necesita un nivel estándar de juego. Desde luego que ayuda a tener un buen nivel de juego, ¿no? Y la mayoría de los jugadores, programadores que juegan al ajedrez, o muchos de ellos han adquirido a través de los años cierto nivel de juego y entienden, ¿no? Y muchos de ellos obviamente se asesoran con jugadores profesionales, con grandes maestros, como por ejemplo la gente de IBM con Deep Blue, que se asesoró con un grupo de grandes maestros que les pagó una lana para que le ganaran a Kasparov, ¿no? Bueno, pero se pregunta también otras cosas que de veras es de veras de pionero. Dice, habla del aprendizaje de máquinas y dice, ¿puede la máquina no solo jugar al ajedrez, sino además mejorar su juego a partir de la experiencia adquirida en partidas pasadas? Bueno, esa pregunta es hablar de lo que hoy en día llamamos las redes neuronales. Es decir, las redes neuronales ven muchas posiciones, por ejemplo, y sacan conclusiones y van aprendiendo en el camino. La red neuronal alfa 0, que veremos en algún momento, más adelante desde luego, hace eso. Y entonces Turing se da cuenta ya que el aprendizaje de las máquinas es un problema que ni siquiera era atacable en su momento, ¿no? Y dice Turing, creo que es posible hacer que una máquina aprenda de partidas pasadas, o que pueda contestar de forma que sea indistinguible la respuesta para un ser humano, si se trata de una máquina que responde o de otro ser humano. Y en la última pregunta que se hace, que viene a ser, ¿pueden las máquinas tener sentimientos como los tenemos los seres humanos? Dice, Turing se muestra un poquito escéptico porque dice,
No lo sé y no puedo estar seguro de que tú sientes lo mismo que yo, ¿no? Pero eso habla de que el hombre, cuando se ponía a pensar en serio, ¿no? O sea, es decir, las preguntas que se hace son muy importantes porque además se hicieron cuando nadie se le había ocurrido hacer un programa que fuese el ajedrez, ¿no? Bueno, esos cuestionamientos marcan a los pioneros, ¿eh? Porque, de veras, no había computadoras. Cualquier teléfono moderno tiene millones de veces más capacidad que las máquinas que Turing tenía en el momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el 53, 1953, que ya había acabado la guerra, el mundo era muy diferente como ahora, ¿no? Ok, para definir las posibilidades de hacer un programa que juega al ajedrez, Turing hace algunas suposiciones. Primero, que la máquina ha de ser programada, que va a ser programada, tenga los suficientes recursos de almacenamiento, suficiente memoria. Fíjense, él mismo se da cuenta, ¿no? Que un programa de computadora que juega al ajedrez requiere de memoria y bastante. Lo importante es, dice Turing, es si uno puede explicarle en un lenguaje humano como el inglés o el español, con la ayuda de símbolos matemáticos, cómo un cálculo debe hacerse, es siempre posible entonces programar una computadora digital que haga esos cálculos, por supuesto teniendo la capacidad de almacenamiento adecuada. Bueno, entonces, Turing está planteando que hay que escribir un programa, ¿no? Quizás dice, pero hay que explicarle quizás con la ayuda de símbolos matemáticos, ¿no? Es decir, con instrucciones de cómputo, ¿no? Turing plantea que para simplificar el problema, asumamos que la máquina puede ser programada y que además juega con las piezas blancas, que es con los que siempre empiezan las blancas la partida. Si la máquina tuviese una cantidad de memoria ilimitada y una velocidad infinita, una regla comparativa simple sería suficiente para dar un resultado que no podría mejorarse. Por ejemplo, podemos considerar cada continuación que se puede dar en una partida de ajedrez. Y Turing dice, hay solamente un número finito de movimientos posibles. Sí, se puede trabajar desde el final de cada una de las continuaciones marcando una posición en donde juegan las blancas y ganan. Es decir, imaginen que puede jugar E4 o D4 o C4, en fin. La primera jugada tenemos 20 posibles movimientos, mover los caballos o mover los peones. Después, el rival puede a su vez mover igual 20 movimientos, es decir, en la primera jugada ya tenemos 400 posibilidades y el ramaje, la rama del árbol empiezan a crecer más o menos de 30 movimientos por jugada. Si tuviésemos una máquina con velocidad infinita y memoria ilimitada, dice Turing, podríamos crear el árbol de todas las posibles partidas y podríamos ir al final de cada rama del árbol y decir, bueno, y poner, etiquetar y decir, aquí ganan, aquí empatan, aquí pierden. Si no encuentro ninguna etiqueta que se ganan, me iría a los que dicen empate. Y si no ocurre esto, podríamos marcar la posición final como perdida. Y así podríamos hacer lo mismo con las piezas negras. Ese cálculo, eso, fíjense, de nuevo, Turing hace esta reflexión, pero precisamente esta reflexión es lo que más adelante se llamó el algoritmo Minimax, que von Neumann o von Neumann, como lo quieran llamar, creó o trabajó con él, no sé si el algoritmo ya existía, trabajó con él para representar los juegos, la teoría de juegos, ¿no? O sea, cómo resolver la teoría de juegos. ¿Qué les digo? Es una teoría del conflicto, una teoría de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? Hago un paréntesis. Imaginen que queremos cortar un pastel. Estoy con una persona, con algunos de ustedes, y quiero cortar un pastel y yo tengo un cuchillo y hagamos una apuesta. Yo me voy a quedar con la parte, o sea, yo corto y tú te quedas con la parte que tú quieras. ¿Qué conviene más? ¿Ser el que corte o ser el que elige? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me dice? A ver, Carla, despierta, dime, ¿qué te conviene más? ¿Tener el cuchillo y tú cortar o elegir? ¿Tú quieres cortar? ¿O tú cortar? Bueno, pues dice Carla que le gustaría cortar y Osvaldo dice el que elige. Bueno, el que elige también Emiliano, el que corta dice Dulio. Bueno, si se fijan, una decisión tan sencilla como esta, ¿sí? Tiene, Martín dice el que elige, y en realidad el que elige tiene ventaja, porque si yo soy el que corta, para que
para que la otra persona no se lleve la mayor parte, tengo que cortar exactamente a la mitad. Si me equivoco tantito, el otro se puede llevar la mejor parte o la parte más grande, ¿sí? Entonces es una apuesta bastante injusta para el que corta. El que corta tiene desventaja, porque si corta mal, el otro se lleva la otra parte. Y si corta bien, nos llevamos partes parejas. ¿Sí se fijan? Entonces, efectivamente, el que elige tiene la ventaja sobre, sobre el que corta. Si les toca en algún momento eso, por eso, bueno, lo que pasa es que yo creo que Carla debe haber pensado que el que parte y comparte se queda con la mejor parte, pero en el juego no. Entonces, por eso, en este caso, sí es evidente que es importante tomar una decisión de quién es el que debe ser el que corte y o sea, quién toma la decisión. Esa es la teoría de juegos. La teoría de juegos se involucra también, ya lo había dicho en algún momento, en otra ocasión, en cuando uno compra algo. Yo voy a una tienda a comprar algo o voy a y si me parece muy caro, a lo mejor hablo con el del estanquillo donde estoy comprando y le digo, oye, está muy caro, dame una rebaja. Y el otro me dice, bueno, te voy a dar el 5%. Y yo, no, dame un poco más. Y entonces empezamos una discusión, una rebatinga, a ver quién da más o quién quita más. Y al final de cuentas si llegamos a un acuerdo es, yo como comprador me voy contento porque compré lo que quería comprar al menor precio posible y el vendedor me lo vendió al mayor precio posible que pudo. Ese es un equilibrio que creo que se llama equilibrio de Nash, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter demasiado en eso. Lo que sí importa es que todo el tiempo jugamos juegos, todo el tiempo tomamos decisiones. Hay decisiones más importantes que otras, ¿no? Pero bueno, en este caso es importante también porque en la teoría de juegos, otra solución a los problemas es plantear todas las posibilidades. Por ejemplo, si estoy jugando un juego de cartas o el mismo ajedrez, pues lo que sería interesante es tener todas las jugadas y todas las respuestas, y todas las jugadas y todas las respuestas, y después valorarlas. Pero en ajedrez no se puede. Shannon, déjenme decirles, habla de que el número de partidas posibles de ajedrez es 10 a la 120, y 10 a la 120 es más grande que el número de átomos que hay en el universo. Entonces, Turing se da cuenta, regresando a nuestro problema, que no puede haber ninguna forma de abarcar todas las posibilidades de ajedrez, es decir, no se puede crear el árbol completo de todas las partidas posibles porque sobrepasa el número de átomos en el universo, ¿no? Entonces no hay manera. Desde luego que hay muchas posiciones en ajedrez que son muy malas, entonces esas ni hay que analizarlas, ya sabe quién gana, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo al rey solo y el otro tiene 7 piezas, pues seguramente me debo rendir porque me van a dar jaque mate. Entonces, son posiciones que, esas para que analizarlas, ¿no? Bueno. Ok, entonces Turing también ya había medio previsto la idea de usar un algoritmo minimax para procesar un árbol de variantes, ¿sí? De posibles posibilidades, de tal manera que al final de cuentas, en los nodos finales, se tome una decisión de si se gana, si se empate o se pierde. Ya analizaremos en un momento dado el algoritmo minimax y después una versión más sofisticada que se llama el algoritmo alfabeta, que saca provecho si están ordenadas las respuestas. Pero eso ya hablaremos en su momento, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ok. Una de las cosas importantes en ajedrez que probablemente no lo saben, porque pues o si juegan y llevan mucho rato, les va a parecer muy natural, pero las piezas se les ha asignado un valor numérico. Por ejemplo, al peón se le asigna la unidad. El peón es la unidad. El caballo vale como 3 peones, un alfil vale como 3,5 peones, o sea, un alfil vale un poquito más que un caballo, una torre vale 5 peones y una dama vale entre 9 y 10 peones. Es decir, 2 torres son más o menos parecidas a una dama. 2 alfiles son un poquito superiores a 2 caballos. Un caballo vale 3 y un alfil vale 3,5, entonces 2 alfiles valen 3,5 puntos, valen 7 contra 6, ¿no? Y el peón es la unidad. Los programas de ajedrez actuales, prácticamente todos, valoran todos a través de la unidad que es el peón. Sí, entonces,
el programa dice que tengo más 4, quiere decir que tengo como 4 peones de ventaja. Si tengo .5 es como medio peón de ventaja. ¿No? No existe ese concepto dentro del ajedrez, no existe la posibilidad de tener medio peón de más, ¿no? Pero la valoración de las posiciones me dice, bueno, esto es como tener medio peón de más, ¿no? ¿Ok? Pero es una abstracción, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo que muchas veces se hace es tratar de tener una función que evalúe las fuerzas blancas contra las fuerzas negras. Por ejemplo, si yo tengo una reina contra otra reina, pues las puedo restar y ahí no hay, si la reina vale 9 peones, por ejemplo, y el rival también tiene su reina, pues la resto y me da 0, ¿no? Pero Turing, en lugar de restar esas situaciones, lo que hace es saca una razón, que es las blancas entre las negras. Entonces, 9 entre 9 me da 1. Ajá. Dice Turing que este valor de hacer la división blancas entre negras es mejor porque cuando se tiene la ventaja, esto incita a cambiar piezas para mantener la ventaja, ¿sí? Y bueno, puede ser, ¿no? Ahorita déjenme ver, por aquí yo tenía algo aquí, ya había hecho un par de calculitos, déjenme ver si los tengo acá. Sí, por ejemplo, si yo cuento el material que tiene las blancas y es de 15 puntos, o sea, 15 peones en total, o sea, la dama vale 9 y tengo una torre, por ejemplo, vale 5, 9 y 5, 14, y tengo un peón vale 15. Y supongamos que el otro tiene torre y 2 torres, que valen 10, nada más, ¿no? Y entonces, y tengo, no sé, un alfil, quizás, que tengo 13 o 14 puntos, ¿no? Bueno, 15 entre 14 me da 1.07 y 15 menos 14 me da 1. Es decir, me da un poquito más. Si cambiamos piezas, entonces la ventaja se incrementa. Por ejemplo, si cambiamos las damas, puede ser que tenga 10 contra 9, que me da 1.111, contra 10 menos 9, que otra vez me da 1. Este cociente, o sea, blancas entre negras, se traduce en matemáticas lo que decía Capablanca. Cuando se tiene ventaja, lo que hay que hacer es quitar la hojarasca de la posición, es decir, cambiar las piezas que no me están sirviendo para continuar con la ventaja, ¿no? Esa es la valoración que, digamos, hace Turing y por eso considera que la división de blancas entre negras es mejor para encontrar quién tiene la ventaja. Esa es una función de evaluación muy, muy sencilla. Un programa de ajedrez, como no puede plantear todas las posibilidades, ¿sí? Lo que hace es generar una función que evalúa la partida, o sea, la posición en ese momento, y decide quién tiene la ventaja de acuerdo. Y de ahí tiene que tomar, bueno, después de que ya sé quién tiene la ventaja, tengo que ver qué posibilidades puedo jugar, que son como 30 por jugada, más o menos es la cantidad de ramas del árbol, en promedio son como 30 movimientos diferentes, y valorarlos para ver cuál es el mejor. Entonces, ¿qué se hace? Se juega en la memoria de la computadora todas esas posiciones y se vuelve a evaluar. La que tenga la mayor valoración es la que considero que es la que vale. ¿Ok? Eso es la función de evaluación de un programa de ajedrez. Pero cuando veamos el artículo de Shannon, que es el siguiente, lo vamos a ver con mucho más calma, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el artículo de Turing, que dice, Turing plantea los siguientes elementos, ¿sí? Los cuales en realidad son un conjunto particular de reglas para escribir un programa de ajedrez. Se sobreentiende, de acuerdo a Turing, que la máquina lleva blancas y que le toca jugar. A esto, Turing lo define como la posición en el tablero. Y las posiciones que surgen en ella se denominan posiciones de análisis. Es decir, tengo una posición en el tablero y esa posición la analizo. El primer tópico que Turing plantea es ¿qué movimientos puedo considerar? Esos movimientos significan aquellos que van a ser considerados por el programa, es decir, la lista de movimientos factibles. Si, por ejemplo, si yo me como una pieza, entonces recapturar es otro movimiento factible o otro movimiento que debería considerar. Si capturo una pieza que no está defendida por nadie, tiene más valor que una pieza que está defendida. Porque si me como una pieza que no la defiende nadie, no me come nada a cambio. Entonces, si no está defendida, tiene más valor eso. O sea, un programa, la función de evaluación, debería considerar que la captura de una pieza no defendida tiene un valor más alto de la pieza que está defendida. Por ejemplo, un movimiento que da mate es una jugada a considerar, ¿no? A partir de esto,
existe un concepto que inventa Turing que se llama las posiciones muertas. Es decir, cuando no hay movimientos a considerar. Por ejemplo, cuando en la posición que estamos analizando no hay ninguna captura, recaptura o jaque mate. ¿Sí? Y esto, cuando en una profundidad de 5 movimientos, o sea, 2.5 jugadas, ¿no? No encuentro ni una captura, ni una recaptura y un jaque mate. Y entonces, pues tengo que hacer alguna jugada porque no puedo pasar. Y hago la primera cosa que se me ocurre, ¿no? Pero eso no pasa en los programas modernos. Los programas modernos siempre encuentran qué hacer, ¿no? No juegan algo así como porque no encontré qué hacer, ¿no? Bueno. Pero Turing ha planteado algo muy interesante, que en los que, vamos, en el que tiene 67 años de problemas, que es cómo valorar una posición. Esa es la gran parte de un programa de ajedrez, es la parte medular, la parte más fundamental para hacer un buen programa de ajedrez, y que en 65 años no ha sido resuelta realmente. Vamos, se ha resuelto relativamente. Los programas de ajedrez modernos juegan mejor que cualquier ser humano, probablemente, pero no tienen necesariamente la mejor jugada, ¿no? Y, y eso es muy interesante que Turing lo haya ya considerado, ¿no? Entonces, si no hallamos ninguna jugada que sea captura, recaptura o jaque mate, decimos que la posición está muerta. Desde luego, esto también se aplica cuando el negro juega, porque cuando el blanco juega, el negro contesta y llegamos al mismo problema, ¿no? Y eso podríamos hacer que la máquina, la posible computadora, jugase contra sí misma, ¿no? Ahora, para mí, se me hace que Turing sí entendía bastante de ajedrez y su artículo lo hace ver, ¿no? Por ejemplo, su programa de ajedrez toma en consideración algunas cosas. Por ejemplo, dice, aquí tengo el listado, está en el artículo, yo les voy a mandar esto que estoy diciéndoles aquí, parte lo estoy leyendo porque yo lo escribí hace tiempo, ¿no? Haciendo el análisis del artículo de Turing, y se los va a mandar en español para que tengan las dos referencias, ¿no? Para la cuenta de la dama, la torre, el alfil y el caballo, lo que se toma es la raíz cuadrada del número de jugadas que cada pieza puede hacer desde esa posición. Está tratando de encontrar una valoración de la posición a través de una función que se inventa. Y entonces dice, la captura se cuenta como 2 movimientos y el rey se sabe que no debe quedar en jaque. Es decir, no puedo poner una jugada donde el rey quede en jaque, ¿no? Si no es una reina, se añade un punto si la pieza está defendida o medio punto más si está doblemente defendida. Ahora, si hablamos del rey, para jugadas diferentes al enroque, ¿no? Es necesario hacer un balance sobre qué tan vulnerable está el rey. Y de hecho, es increíble Turing, porque esto es uno de los principios más importantes del análisis posicional que ya el primer campeón del mundo, Wilhelm Steinitz, hacía. Steinitz decía, para valorar una posición tenemos que saber qué tan seguro está nuestro rey. Turing dice que se puede hacer asumiendo que esto sustituye al rey por la dama en la misma casilla y se estima la raíz cuadrada de esos movimientos, pero restando en lugar de ir añadiendo los valores al conteo. Esa es la manera como Turing está armando su función de evaluación. Si no están entendiendo demasiado esta valoración, la vamos a ver cuando ya se vea el programa trabajando. O sea, ¿qué les digo? Cada jugada Turing la calculaba de acuerdo a eso, ¿no? Por ejemplo, si el blanco se puede enrocar, se añade un punto. Y se añade un punto más si el enroque se puede realizar en la siguiente jugada, ¿sí? Y otro punto más por haber desarrollado el enroque, ¿sí? Si hay una fila avanzada, un peón en una fila avanzada, se añade punto 2. Si se tiene una pieza defendida por otra que no sea un peón, se pone punto 3. Ahora, con respecto al negro, al rey negro, se añade un punto por la amenaza de jaque mate y medio punto por jaque al rey. Bueno. Entonces, fíjense lo que dice Turing. Turing define la regla para hacer un movimiento. La jugada elegida debe tener el mayor valor posible y consistente con esto, el mayor valor del juego en la posición. Si hay más de una jugada que cumpliese con este criterio, Turing decide por azar la mejor jugada, o quizás dando una condición inicial arbitraria. Cabe decir que en esta idea para elegir una jugada no hay análisis para evaluar la posición, la cual tiene como argumento el reducir el trabajo que se ha hecho en decidir la jugada.
Esto es, digamos, una especie de análisis estático de la posición. No veo las jugadas adelante, solamente veo, ¿me da jaque o no me da jaque? ¿Está el rey seguro o no está el rey seguro? ¿El rey se puede mover o no se puede mover? Pero no analizo el árbol de variantes, es decir, las diferentes posiciones que se van generando cuando muevo las piezas, ¿no? Bueno, con esto, ya con solo esto, Turing decidió poner su idea pues, a prueba. Y la siguiente partida es probablemente la primera partida que jugara un programa, aunque este no se programó en una computadora real, sino que el propio Turing la hacía como de procesador central y hacía los cálculos correspondientes para seguir las jugadas de un programa que llamó TuroChamp. Entonces, lo que se me ocurre es que veamos la partida de TuroChamp en un tablerito aquí electrónico. Déjenme ponerlo. Para que la veamos, es una partida que juega contra contra un colega, pero creo que el colega era una secretaria. Bueno, déjenme ver si comparto la posición. Share screen, aquí está. Me dicen si ven el tablero, por favor. Sí. Muy bien. Ok, entonces déjenme encontrar la partida, que la que tengo acá atrás, para poderla ver. Okay. Sí siguen viendo el tablero, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a ver esta partida. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, también. Ok, bueno, vamos a ver esta partida. Déjenme hacer un poco el tablero más chico. Bueno, ahí se ve más grande. ¿Sí lo ven más grande el tablero? Sí. Ok, bueno. Vamos a ver esta partida que es Alan Turing, que es TuroChamp, contra Alec Glennie. Creo que a Alec Glennie le enseñaron ajedrez un par de días antes, una cosa así. O sea, no jugaba muy bien, aún así ganó la partida, ¿no? Esta se jugó, es un juego amistoso en Manchester, Inglaterra, en el 52. El artículo, desde luego, es después, en el 53, ¿no? Fue un año después, pero Turing jugó esta partida. Blancas es Turing, bueno, su programa, y les digo, cada vez que hacía una jugada tenía que calcular todo lo que, el listado de cosas que les dije para saber qué jugada hacer, ¿no? Y juega E4, y el rival le juega E5 y juega el caballo acá, y el otro juega el caballo acá, y ese juega el alfil acá. Bueno, son jugadas ni buenas ni malas, ¿no? Perdón, aquí jugó D4 y ese jugó alfil B4. Eso está bien, se ha jugado muchas veces así. Y acá juega caballo. Aquí se puede jugar peón por peón. Pero no le quería que le jugaran esta porque el caballo no se puede mover porque queda en jaque. Entonces, Turing aquí juega, bueno, su programa juega caballo a F3, atacando otra vez el peón, el otro defiende, y este juega alfil acá. Y se quita la clavada, es decir, ahora el caballo se puede ir. Antes no se podía ir, por eso se dice que este caballo estaba clavado. Pero no se puede quitar porque atrás quedaba en jaque el rey. Este juega el caballo. Acuérdense, el blanco es Turing, o su programa, ¿no? Y este juega peón acá, ataca el caballo juega acá, y su programa hace esta jugada. Aquí aquí por ejemplo, calculó caballo por caballo, que era una captura, y debe haber considerado la recaptura, y después no encontró nada más, no hay jaque, y entonces debe haber considerado medio posición, medio muerta esta posición. El otro jugó acá, y aquí el programa hace esta, ¿no? Como podrán ver, Turing juega sin pensar él, ¿no? Juega con los conceptos de su programa, ¿no? Estas dos jugadas de los peones son medio inútiles, ¿no? Y este juega jaque, come, y este juega el alfil acá. Y este da jaque. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando decía Turing? Si hay jaque, ¿no? Lo hago. C6, captura, y este se enroca, entrega un peón. Y este captura otra vez, y este saca la torre. Entonces,
Turing, cuando hay una captura, la hace. Eso era muy típico de los primeros programas de ajedrez. Había una captura y lo hacían, ¿no? Y ganaban material, era lo único que les importaba. Y acá, como le van a comer este peón, lo defiende con el alfil y le juega dama a 5 y ataca, se quiere comer el alfil. Y el programa de Turing juega dama a E2 para defender su pieza y el otro juega caballo a D7. Juega torre G1, que es una jugada interesante porque abre una columna sobre la columna y el otro juega caballo C5 y ahora ataca el alfil y ataca otra vez el peón y el peón está atacado 2 veces y defendido una sola vez y además el alfil está atacado, ¿no? Y acá, como no quiere quitar el alfil, juega torre acá atacando el alfil, pero juega alfil a G6 y ahora el alfil está atacado por 2 piezas, por la dama y por el caballo y defendido por solamente la dama y hay que quitarse y juega alfil B5 y le comen el peón, caballo por peón. Se enroca largo, que era una de las valoraciones que habíamos visto, y el caballo del rival regresa a C5, el otro juega alfil C6. Aquí no encuentro ninguna captura útil, ya hace esta jugada que es bastante malita. Y le juega torre acá. El negro, fíjense, el negro juega sobre el flanco dama donde está el rey. Este rey está más seguro, es casi inatacable, ¿no? Y pero bueno, vamos a ver, aquí hay todavía una posibilidad de ataque con esta. Vamos a ver cómo juega, ¿no? Jugó torre de FC8 y jugó alfil de 5 porque estaba atacado su alfil. Y jugó alfil por C3. Alfil por C3 y le comieron otro peón. ¿Sí? Entonces la cosa está poniendo muy fea para está perdiendo muchas piezas. El rey huyó porque se siente muy peligroso estar ahí. Y juega caballo 6, ataca la torre se quita y juega el caballo acá. Otra jugada con un caballo atacando a la reina, juega dama acá y juega caballo acá. Ahora ataca el alfil con la torre y el caballo. Está bien defendido, pero le está quitando piezas, ¿sí? Y juega alfil B3, atacando a la dama y dama acá. Dama A6. Y juega alfil C4, ¿sí? Y juega alfil acá, atacando a la torre. Entonces, torre se quita defendiendo el peón y le juegan dama acá. Dama 4 juega alfil por B5, dama por B5, y no quiere cambiar reinas y juega dama por peón. Malísima jugada, torre acá, y le clavan la dama. Ahora la dama no se puede ir porque está atrás el rey. Se pierde la reina por una torre y se rinde, ¿no? Esta fue la partida que jugaron Turing, esta fue la partida que jugaron, que jugó el programa de Turing, ¿no? Contra contra esta persona, Lenny, ¿no? Pero Turing critica muy fuertemente su programa. Dice que no tiene ninguna protección. Es indefendible contra los dobles ataques, que es que se llaman horquillas, que es cuando un peón ataca 2 piezas. Sin embargo, Turing indica que su programa puede ver otro tipo de combinaciones. No parece difícil, dice Turing, que se pueden realizar mejoras sustanciales para, por ejemplo, evitar los dobles ataques a 2 piezas por parte de un peón. Indica que este tipo de posibles mejoras puede servir en el medio juego, pero probablemente en el final. Lo que de nuevo indica que Turing parece entender mucho más de ajedrez de lo que sabíamos, ¿no? Y de lo que demostró con su programa TuroChamp. Turing dice entonces, resume, ¿no? Describiendo su programa con las siguientes palabras. Una caricatura de mi propio juego, el cual se basa en un análisis introspectivo de mis procesos de pensamiento al jugar al ajedrez. Suponer que esto implica que no se puede programar una máquina para jugar ajedrez que juegue mejor que el creador del sistema es el equivalente a decir que un animal menos pesado no puede comerse un animal más pesado. Eso, desde luego, Turing lo indica, es falso. Y su argumentación es tan cierta que los programas más fuertes actualmente son mucho mejores que sus creadores, ¿eh? Entonces, así se resuelve también esta duda. Dice, ¿puede un programa ser mejor que el programador que lo hizo?
pues sí, la realidad es que es cierto, y aunque Turing no lo podía probar, ya hoy en día eso es un hecho. La mayoría de los programas fuertes están escritos por jugadores, valga la expresión, mediocres. No, no es que sean mediocres jugando, o sea, vamos, puede ser mediocres jugando en torneos, pero sus programas juegan mucho mejor que ellos, ¿no? Bueno, hasta aquí sería el artículo de Turing, pero 100 años después del nacimiento de Alan Turing, en el 2012, déjenme ver si tengo la foto, que se las pueda mostrar. Ya no están viendo el tablero, ¿verdad? Ya lo quité, ¿no? Déjame ver si... Aquí está. Bueno, ok, les voy a mostrar aquí alguna... Ok. Bueno, voy a compartir esta pantalla. Déjenme compartir esta pantalla. Share screen. ¿Están viendo la pantalla en estos momentos? Sí. Ok, bueno. Aquí pueden ver en esta pantalla a Kasparov a la izquierda, que está con un alemán que se llama Friedrich Friedel, que lo conozco bien, es uno de los que tiene el negocio Chess Base, que es un programa de ajedrez que venden bases de datos y cosas de ajedrez. Y en el 2012 hicieron una conferencia en el centro Turing de no sé dónde, donde la gente de Chess Base hizo un programa de ajedrez que jugaba como Turing decía, ¿sí? Y entonces lo pusieron a jugar contra Kasparov, que ganó como en 16 jugadas, ¿no? Chess Base escribió este programa de ajedrez, este motor de ajedrez, y diciendo cómo Turing lo había visualizado. Los programadores de este programa, que hicieron los alemanes, ¿no? Tuvieron que definir algunas cosas que dijeron que el propio matemático, el propio Turing, dejó sin explicar. Entonces tuvieron que asumir algunos detalles, ¿no? El programa se presentó como parte de los homenajes que se hicieron a Turing a 100 años de su nacimiento en el 2012 y logró enfrentar al mejor jugador de todos los tiempos, Garry Kasparov, una versión moderna de lo que hubiera sido el programa TuroChamp. Hay un video, ahorita les pongo el enlace de esa conferencia, ¿no? Y desde luego está la partida que juegan Turing y Kasparov, o sea, el TuroChamp, ¿no? Que gana Kasparov en 15 jugadas, ¿no? Porque obviamente, pues el nivel de lo que Turing había, de su función de evaluación era bastante pobretona, ¿no? Pero déjenme ponerles entonces, el enlace ahorita en el chat, déjenme ponerles el enlace. Compartir. Copiar. La verdad es que es muy interesante que se les haya ocurrido poner a Turing ¿dónde está el chat? Estoy buscando el chat. A ver, no, aquí no es. Está a un lado de compartir pantalla, ahí está el chat. ¿No dice chatear? Estoy buscando un momentito. Todavía no entiendo muy bien este Zoom, ¿eh? No crean que... sí, no entiendo muy bien. A ver, aquí está, no sé. Bueno, ahorita les mando por el chat de WhatsApp, les mando ¿cómo se llama? A ver. Ahorita estás compartiendo tu pantalla de YouTube nada más. Ok, bueno, les mando el enlace, es que no sé qué pasó, no entendí aquí, algo hice mal.
Bueno, el caso es que ahí está la partida que juega, en el video creo que ponen la partida que juega contra el Turochamp moderno, digamos. De nuevo, hay que recalcar que Turing en su artículo pues describe su programa de ajedrez, pero no lo escribe totalmente o con todas las características para que alguien pudiese copiar esas características y hacer un programa de ajedrez. Entonces lo que hacen los alemanes, los que hicieron el programa, es asumieron que Turing hubiera hecho tal cosa, tal otra, para que el programa pudiese funcionar, ¿no? Pero desde luego Kasparov le da una buena repasada y en 15 jugadas le gana, ¿no? Entonces, bueno, ese es básicamente el artículo de Turing, ¿no? Y es muy importante que ya Turing pensaba que el ajedrez era un buen esquema para estudiar el cómputo, ¿no? Es decir, es un buen ejemplo, es una buena cama de pruebas para probar precisamente las capacidades de las computadoras, ¿no? Entonces, ahora, eh, en los primeros tiempos, como las computadoras pues eran muy costosas y demás, la gente no usaba las computadoras para hacer programas de ajedrez, porque parece un tema ingenioso y simpático, pero hay cosas mucho más importantes como con las cuales usar el tiempo de máquina, ¿no? Hoy en día, con tanto procesador y tantas computadoras y tantas posibilidades caseras para tener una buena máquina, un buen equipo, pues todo eso pasa a segundo término, ¿no? Por eso hoy en día hay muchos programas de ajedrez y demás, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el artículo de Turing. Les voy a mandar entonces este primer artículo, como lo escribí en el en un libro que al final se los voy a dar completito, se los voy a dar capítulo por capítulo y después les doy el PDF completo. Y vean el video de Kasparov en esa conferencia, es interesante. Y otra cosa que les quiero decir es que el viernes, que es la siguiente clase, vamos a ver un poquito dos esquemas de programas, bueno, de robots o programas que ya jugaban al ajedrez desde antes que Turing, ¿no? Uno de ellos es el turco, que era una especie de escritorio donde había un muñeco con un turbante, por eso le pusieron el turco, y que tenía un mecanismo para mover las piezas de un tablero y jugaba al ajedrez y jugaba muy bien, ¿no? Y vamos a ver que eso era un fraude y que adentro de este escritorio había una persona, un jugador de ajedrez muy fuerte que jugaba como el robot, ¿no? Como el turco. Y después vamos a ver la máquina de Quevedo. La máquina de Quevedo es de un español, un ingeniero que se apellidaba Quevedo, que en principios del siglo 1906, 7 por ahí, hizo una máquina que jugaba el final de torre y peón, torre y rey contra rey. O sea, la torre da mate, torre y rey dan mate al rey contrario. Y entonces él hizo un programa, hizo el hardware y la máquina jugaba ese final. Es muy interesante porque ahí ya no hay truco, ya no hay trampa. No había nadie escondido en la máquina, ¿no? Entonces es el primer programa automatizado que juega un final de ajedrez, ¿no? Es por eso muy interesante. Hay fotos incluso de eso, ¿no? Bueno, ¿dudas al respecto? ¿Todo bien? ¿Logré que se quedaran dormidos hasta el final o no? No, Bueno, ¿cómo crees? bueno. Bueno, nos vemos entonces el viernes, a las, ¿cómo se llama? Nos vemos el viernes a las 8:10 empezamos. Y esta clase la grabaste, ¿verdad, Jessica? Sí, Ok, y esta clase la vamos a poner en el sitio y les mandamos el enlace para que vayan teniendo también esta clase y puedan ir a revisarla cuando se necesiten, ¿vale? Bueno, dudas por el grupo de WhatsApp si tienen algún problema. En unos minutos les mando el artículo de Turing destripado por mí y el enlace del video de Kasparov, ¿vale? Bueno, gracias Jessica, gracias a todos los que estuvieron presentes.